50 en la República Argentina. Seguimos en segunda página. Bueno, momento, decíamos, íbamos a charlar un rato, esperemos poder hacerlo tranquilamente, que no nos impida la tecnología, ¿no? Que últimamente es bastante complicada. Pero tengo en línea telefónica a Ernesto Sanz, dirigente de la Unión Cívica Radical, ex senador nacional. Sanz, ¿qué tal? Diego Salazar lo saluda. Buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, Diego, un gusto. Igualmente. Bueno, hablar de política en este momento, ¿es sano o no? En el momento de crisis económica y política, ¿también vive esa crisis la Argentina, Sanz? Hablar de política y hacer política siempre es imprescindible en democracia, y en épocas de crisis es más todavía imprescindible. Lo que no se puede hacer es politiquería o política electoral o política solo partidaria. Estoy hablando de política con mayúsculas, ¿no? Porque únicamente la política en un sistema democrático es la que puede sacar al país de la crisis. Por supuesto que para eso se necesitan muchas cosas que hoy en la Argentina no parecen lejanas, ¿no? Se necesitan acuerdos políticos, se necesita diálogo, se necesita respeto por algunas reglas elementales de juego, pero la política es la encargada de resolver este tema, porque yo tengo la convicción de que los problemas que aquejan hoy a la Argentina no vienen tanto de la economía, más allá de que la economía es la que sufre, la economía es la que no está funcionando bien, pero la que intoxica a la economía es la política, ¿no? Y ahí es donde me parece que hay que trabajar mucho, hay que llamar mucho la atención de todos los protagonistas de la actividad política. Sanz, queda un ejemplo muy claro, ¿no? Cuando sale Martín Guzmán, el ministro de Economía, a decir que el dólar blue no impacta en los precios. Ahí marca a las claras, ¿no? Que no es un problema económico, sino también de la parte política, que no quiere reconocerse lo que está sufriendo la macro y la microeconomía. Yo creo que el problema central de la economía hoy es la desconfianza. El hecho del dólar que se escapó, la brecha cambiaria, la falta de inversiones, la caída de la actividad, tiene que ver, ya a esta altura del año, no tiene que ver tanto con la cuarentena, que por supuesto ha impactado. La cuarentena ha impactado, sin duda. Todavía estamos viviendo en una Argentina donde las provincias están aisladas unas de otras, con fronteras provinciales que son inexplicables, ¿no? Pero digo, al margen del impacto de la cuarentena, que ha sido grave sobre la economía, hoy, después de 10 meses de cuarentena, 8 meses, el problema de la economía viene de la falta de confianza que genera la política que es contradictoria, la política que muchas veces es incomprensible y tiene una agenda diferente a la agenda que se necesitaría para salir. A ver, me explico. La agenda necesaria desde la política para salir hoy sería una agenda que busque acuerdo entre las principales fuerzas. Estamos viviendo un momento, fíjese qué paradoja, un momento muy bueno en términos de sistema político, porque hay nada más que dos fuerzas políticas en la Argentina. Hoy no hay terceras o cuartas fuerzas. Está el Frente de Todos que gobierna y Juntos por el Cambio en la oposición. Por lo tanto, sería mucho más fácil, sería mucho más aceitado el mecanismo para poder sentarlos en una mesa a discutir un plan común, y con una agenda que no sea confrontativa, ¿no? Una agenda que no sea una agenda que genere todos los santos días divisiones y grietas y conflictos, ¿no? Si el gobierno sale de esa agenda de confrontación rápidamente, todavía creo que hay mucho margen para poder sentar en una mesa a dialogar sobre acuerdos, ¿no? Le pregunto esto porque utiliza la palabra confrontación. Digo, dentro de Juntos por el Cambio, lo que salió a decir en los últimos días Mauricio Macri, hablar de Monzó y demás, sé que también usted ha hecho declaraciones, ¿eso detona una interna o ayuda a la construcción y a limar asperezas? Digo, también el expresidente tiene que hacer una especie de autocrítica, ¿no? Pero ahí se desvirtió un poco porque apuntó directamente sobre hombres, y tendría que haberse hecho cargo él de los errores, porque el que tomaba la decisión de que sí o no Monzó y Frigerio era el propio expresidente, ¿es así?
Lo primero, la agenda de confrontación que yo hablo por parte del gobierno es la agenda vinculada, por ejemplo, a cuestiones institucionales como avanzar sobre el Procurador General de la Nación, o avanzar en el traslado de jueces. O por ejemplo, la otra cuestión es eliminar los testigos protegidos, o atacar las bases del federalismo con mucha concentración de recursos en la nación para poder disciplinar a las provincias. Esa es una agenda de confrontación que a mi juicio no ayuda nada a los acuerdos. Y respecto a lo que usted me pregunta dentro de Juntos por el Cambio, hoy se vive dentro de Juntos por el Cambio un clima de mucha unidad. Nadie hoy puede poner en riesgo la unidad. Es una coalición que está funcionando virtualmente, como funciona todo en la Argentina virtualmente, pero con mucho compromiso de unidad, ¿no? Sanz, ¿se imaginó en algún momento, vio que muchos hacen ese juego, esa hipótesis, decir, imagínense si esto le tocaba a tal? Bueno, muchos dicen, imagínense si esto le tocaba a Macri o a Juntos por el Cambio, esta situación de pandemia, esta crisis. ¿Ustedes qué hubiesen, y digo, el dólar blue a 195, qué piensan que hubiese pasado? ¿Cómo hubiesen reaccionado los distintos sectores que hoy en día están, parece ser, alineados al gobierno nacional? Digo, la CGT, CTA, ATE. Es muy difícil hacer una visión contrafáctica, digamos, es decir, ¿qué hubiera pasado si por ahí uno puede pensar, no sé si se hubiera llegado a esto, se habrían tomado algunas otras medidas, no, pero tampoco nadie tiene el manual acá. Lo que sí está claro que los gobiernos que tienen origen en el justicialismo, los gobiernos peronistas, si usted quiere, tienen mayor aguante y respaldo de muchas corporaciones. La corporación sindical, por ejemplo, por provenir del riñón del peronismo, le aguanta al gobierno muchas cosas que a un gobierno no peronista no se las aguanta. Las organizaciones sociales, que también están muy identificadas hoy con el oficialismo, frente a un gobierno no peronista, tampoco tendrían tanto aguante como el que están teniendo hoy. Ahora, el problema es que el gobierno, con todo ese aguante que le hacen las organizaciones y los sindicatos, debería aprovechar el tiempo mejor, ¿no? porque ese aguante también tiene un límite, porque, a ver, un jefe sindical puede mantener a sus afiliados tratando de aguantar, pero llega un momento donde tiene que el jefe sindical decirle a sus afiliados qué es lo que está pasando con el empleo, qué está pasando con los salarios, ¿no? No puede ocultar la realidad. Esto a ver, los otros días les escuchaba un audio de Guillermo Pereira, el jefe de los petroleros. Es peronista, Guillermo, que yo fui senador con él. Guillermo Pereira, muy peronista, pero hizo un audio para los casi 50.000 o 60.000 trabajadores petroleros y les dijo, miren muchachos, acá se nos han terminado todos los manuales, digamos. Acá vamos a tener que entrar en una etapa de movilización, de reclamo, porque al gobierno lo hemos aguantado todo lo que podíamos aguantar. Bueno, eso es lo que ocurre cuando uno trata de tapar la realidad. La realidad va y en algún momento la realidad es la que domina. Sanz, una de las últimas que le hago. ¿Perdió la esencia el peronismo? ¿Siente eso mismo que dijo Macri esta semana? A ver, la primera pregunta que deberíamos hacernos es ¿dónde está el peronismo en el gobierno? Digamos, ¿cuál es el peronismo del gobierno? ¿Dónde está el peronismo, el que uno entiende el peronismo tradicional, que el peronismo que favorece la industria nacional, que apoya la distribución de la riqueza, pero a la vez no combate la generación de la riqueza? El peronismo está en dónde están algunos gobernadores como Perotti y Schiaretti. Bueno, ahí podrán decir algunos eso. ¿A dónde están Grabois?
otros dirán eso. ¿A dónde está? ¿En el kirchnerismo puro y duro de la Cámpora? ¿O en el albertismo de Alberto Fernández? ¿O en el de Massa? O sea, cuando uno pone sobre la mesa todas las vertientes que hoy tiene el peronismo, la primera pregunta es, bueno, ¿cuál es el peronismo de todos estos, no? Y me parece que el gran problema que tiene el oficialismo en general es que al no poder definir ese rumbo, al convivir con todas estas... convivir con esto lo hace caer en contradicciones. Un ejemplo, el tema Venezuela. Un ala del gobierno sale a condenar a Maduro y dice, como dice la mayoría del mundo, que en Venezuela hay violaciones a los derechos humanos. Al minuto sale otra ala del gobierno reprochando esa declaración y bancándolo a Maduro. La pregunta es, ¿cuál es el peronismo? ¿Dónde está? Sanz, la última que le hago ahora sí. ¿Va a ser candidato en el 2021 o se ve mejor camino a la presidencia en el 2023? No, yo no tengo ninguna aspiración. Mi vida electoral como candidato ya terminó. Fui candidato muchos años de mi vida, pero muchas elecciones, durante casi 30 años. Desde el comienzo, mis pagos hasta llegar al 2015. Hoy creo que mi mejor aporte es ayudar a otros que sí quieren ser candidatos, ayudar a mi partido a que tenga candidatos a presidente, ayudar al radicalismo en mi país. Creo que hay un momento de la vida de las personas en donde uno tiene que saber que no le toca a uno, sino ayudar a otros, ¿no? Sanz, agradecerle por estos minutos y seguramente vamos a estar charlando más de seguido ahora que bueno, la Argentina necesita una construcción y yo creo que el peronismo, el radicalismo son los partidos, ¿no? Más fuertes, más poderosos, también en cuanto a seguidores, militantes y demás. Creo que también la construcción de esa Argentina, ¿no? se debe realizar, como usted dice, también en una unificación, en un consenso en las políticas, porque después, bueno, adversarios electorales se encuentran, ¿no? A la vuelta de la esquina, pero hay que construir una Argentina sobre todo con bases sólidas, con políticas públicas sanas y claras entre los partidos también. Sí, exactamente. No hay forma de salir de los problemas si no es a través de una agenda común de las dos fuerzas políticas más importantes de la Argentina. El gobierno tiene que liderar la convocatoria y poner sobre la mesa los puntos de agenda y la oposición tiene que tener grandeza para sumarse a eso. Mientras se siga confrontando y mientras haya una pelea, una guerra mediática de redes, de agravios, de declaracionismo y demás, no vamos a poder salir de los problemas. Sanz, muchísimas gracias, buen sábado. Chao, buen día, gracias. Así pasaba Ernesto Sanz, dirigente de la Unión Cívica Radical, ex senador nacional. Bueno, acá lo tuviste en segunda página.